Bueno, buenos días estudiosos. El día de hoy vamos a ver un poco sobre la interfase del software de animación y diseño tridimensional llamado Autodesk 3D Max 2018. Con este software vamos a realizar diferentes proyectos que nos van a ayudar un poco a entender los procesos de diseño tridimensional y también en taller básico de animación y al taller avanzado de animación un poco de cómo se comportan los diferentes procesos de animación tridimensional. Para empezar, pues vamos a reconocer un poco de la interfase y hay que entender que pues dependiendo de las diferentes versiones que se estén utilizando, pues va cambiando un poco la interfaz, ha evolucionado. 3D Max antes pues tenía un look diferente. Ya vamos a ver un poquito cómo se veía o se visualizaba ese look. Ha cambiado, digamos, a lo que sería ahorita la versión 2018. La versión 2018 la que tenemos en nuestra institución es de licenciamiento educativo mm, y pues no tiene ninguna intención de uso comercial. Lo primero que encontramos al abrir 3D Max es que nos aparece una ventana de eh, pues como de base. Esa ventana base es un tanto informativa, nos dice pues más o menos qué es lo que tiene la versión actualizada, qué trae, nos permite, digamos, poder acceder a una especie de inicio o de repaso de los diferentes cosas que tiene 3D Max, para qué se puede utilizar, cómo se puede utilizar y cómo se navegaría en esta interfase. En este caso, pues como vamos a verlo un poco nosotros mismos y vamos a pues estar paso a paso con la interfase, entonces pues no hay necesidad de verlo. Esta ventana es esta. Apenas abrimos 3D Max, nos aparece esto. Si tenemos otra versión diferente o es la primera vez que arrancamos 3D Max, lo instalamos en nuestro computador y lo arrancamos, es posible que nos aparezca otra ventana en donde nos va a decir si queremos esta licencia bajo una configuración de diseño o una clásica. Pues vamos a irnos siempre por la clásica. Es algo un poco intuitivo, entonces pues vamos a ir por la versión clásica. En este caso, pues ya había arrancado, digamos, por primera vez, ya lo había instalado, entonces ya no me aparece ese menú. eh, y pues en las versiones anteriores y lo que había hecho es simplemente hacer un update del software para que fuera un poco más actualizado, entonces digamos no me preguntó eso. Lo que sí me aparece es esta ventana de diálogo de inicio que pues puedo repasarla, que les aconsejo que lo hagan ustedes y lo instalen en sus casas. Si no, pues, que la podemos cerrar. Entonces voy a cerrarla. Yo puedo, si lo tengo el software en mi casa, ya le hice el repaso. No quiero que me vuelva a aparecer cada vez que lo... Simplemente quito y no me va a aparecer cada vez que lo abra o vuelva a iniciar el software pues para hacer mis diferentes proyectos. Entonces, si no quiero que me aparezca cada vez que lo inicie, entonces quito el chulito de ahí y cierro. En este caso lo voy a cerrar así nomás y ya empezamos con nuestra interfase de Autodesk 3D Max 2018. Lo primero que hay que entender es una cosa muy sencilla y es que tenemos pues diferentes elementos como en cualquier software, eh, elementos que componen la interfase del mismo software. La mayoría de los software de diseño
son muy similares, tienen los mismos elementos, los mismos herramientas, pues dependiendo si es un software de diseño bidimensional o tridimensional, bueno, ustedes ya lo van a ir viendo poco a poco, pero pues todas se comportan del mismo estilo. Lo primero que hay que entender es que este software es para modelado y diseño tridimensional y hace parte de una serie de softwares desarrollados por Autodesk, que es la casa matriz desarrolladora de software, la cual tiene diferentes software para hacer diferentes cosas de diseño. Uno de ellos, el más conocido, es AutoCAD, que maneja, digamos, también diseños bidimensionales como tridimensionales, virados más para la ingeniería, la arquitectura, etcétera, etcétera. En este caso, pues estamos utilizando este software que va a ser más para el diseño y para la animación. Hay otro muy similar a este que se llama Maya, también pues lo tenemos en la institución, pero veo que es un poco más amigable el iniciar con el software de modelado tridimensional y software de diseño tridimensional y de animación con 3D Max. Ya podemos pasar a Maya, son muy similares, digamos hace varios años eran en competencia directa, se peleaban uno con el otro, pero digamos ya son un tanto similares, se comportan un poco diferente, pero son muy similares y funcionan básicamente para lo mismo. 3D Max es utilizado comúnmente para desarrollar videojuegos y Maya, digamos, comúnmente es utilizado para hacer animación. Entonces, iniciemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos una barra de herramientas de acceso rápido, la cual encontramos en la parte superior, una barra principal de herramientas. Esa barra de herramientas, pues, principal o de acceso rápido, pues son estos menús, una barra de menú, donde encontramos la opción pues de guardar, resetear, abrir, importar, exportar, cosas que vamos a estar viendo, cómo vamos a importar o exportar modelados o objetos que creamos acá a otros, digamos, a otros software o incluso cómo mergemos o importamos elementos de otro archivo al mismo archivo sobre el mismo 3D Max. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Tenemos pues la otra menú que es el de mover, rotar, etcétera, etcétera, que encontramos en esta barra eh, principal de herramientas en las que podemos devolvernos, adelantar, linkear, digamos, o herramientas clásicas importantísimas como la de seleccionar por campos, por regiones, por nombre, objeto, ¿cierto? Podemos, bueno, no tenemos ningún objeto creado, entonces no podemos seleccionar nada de eso, pero una vez tengamos elementos creados, pues podemos seleccionar esos objetos. También, si tuviéramos algo creado, acá nos aparecería esa lista de objetos creados, entonces podemos seleccionarlos por nombre o regiones, simplemente arrastrar y seleccionar el área que queremos. Mover, rotar esos elementos, escalarlos. También tenemos cómo bloquear ciertos movimientos como de rotación, ¿sí? Podemos bloquear la rotación de un elemento para que sea en incrementos de 5 en 5 y no pasarnos, digamos, en ciertas rotaciones. Es un poco más, se va a ver un poco más claro cuando empecemos a utilizar elementos. Tenemos cómo hacer un mirror, cómo alinear los objetos, vamos a hacer escenas y esas escenas, digamos, ponerlas por capas, ¿cierto? Entonces acá podemos utilizar unas capas y poner esas capas en diferentes, eh, los elementos de las diferentes capas. También pues tenemos editor de curvas, que eso lo vamos a ver un poco más en animación cuando hagamos movimientos. Y tenemos editor de materiales, este sí es bastante importante,
ya que el editor de materiales pues, nos va a permitir texturizar, darle color a los diferentes elementos que construyamos en 3D Max. Renderizar o rendir o procesar la imagen, procesar los videos, procesar las diferentes cosas que hagamos, animaciones, y básicamente sería como la barra de herramientas principal. También tenemos pues el área importante, pues donde vamos a trabajar. Esta área de trabajo pues se divide en diferentes o 4 vistas diferentes. Esas vistas son llamados puertos de vista o viewports en inglés. Estos puertos de vista o viewports son las que nos permiten navegar en nuestra interfase, navegar en el plano cartesiano tridimensional y manipular en esa navegación o en ese espacio, manipular tridimensionalmente el objeto. Eh, Simplemente pues podemos, digamos, tenemos 4 vistas y estas 4 vistas podemos cambiarlas poco a poco dependiendo de cómo nos queramos ubicar. Una forma de hacerlo es pues a través de shortcuts o atajos en los que podemos, digamos, cambiar estos puertos de vista y cambiar cuál puerto de vista estoy. Podemos ampliar un puerto de vista, dejar uno solo o, digamos, dejar los 4. Puedo también modificarlo si yo en la parte inferior y le pongo, por ejemplo, a este que se llama left, que es izquierda, le pongo, quiero que sea a la derecha, puedo hacerlo de diferentes formas. Entonces le puedo poner R. R pues no me permite hacer nada. Entonces no puedo cambiar a la derecha, right, que sería, sino tendría que hacerlo a través de despichar donde dice, oprimir donde dice left y ponerle right. Ahí de esa forma lo podría hacer. O clic de, bueno, no, esa sería como la forma más sencilla. O simplemente si quiero devolverme, no hay un shortcut para la derecha, pero sí hay un shortcut para la izquierda. Entonces para la izquierda tendría que ser L, digo, eh, control L y ponemos left. Vamos a la vista, al puerto de vista de la izquierda. Si yo estoy en perspectiva y nuevamente quiero ir, por ejemplo, al puerto de vista del frente, control F o F nomás, depende de cómo tenga configurado yo acá mi interfase, los shortcuts. Yo puedo configurar los shortcuts, hacerlo, apropiarme de los shortcuts y cambiarlo. Ya me tocaría a través de hacerle un mapeo en el scripting del software. Pero digamos básicamente simplemente poniendo L, F con la primera palabra del puerto de vista. Con ese ya me deja, digamos, cambiar o navegar en los diferentes puertos de vista. En este caso, pues, yo quiero el frente, entonces ya le puse F. Luego, quiero volverlo al de perspectiva, entonces con P y ya vuelvo a perspectiva. Perspectiva tiene una cosa muy curiosa y es que si yo estoy en un puerto de vista y estoy viendo ese puerto de vista de alguna forma diferente, por ejemplo, estoy en el del frente y quiero pasar de perspectiva, el perspectiva me mantiene algo o la vista o la forma de visualizarlo del de frente cuando se pasa. Si yo quiero verlo, digamos, como con esa angulación que tiene normalmente perspectiva, entonces tendría que utilizar este cubo de vista y simplemente ir a la casita, home, y ahí ya puedo ver mi forma, digamos, volumétrica clásica de perspectiva. Otra cosita es si yo quiero aumentar el puerto de vista, entonces ahí sí voy con Alt W y Alt W me permite, digamos, aumentar el puerto de vista, hacer uno solo, aumentar la visualización del mismo o devolverme Alt W nuevamente y me devuelvo. Si se me olvidó el shortcut, ¿sí? A veces pues se le olvida a uno, pues tengo diferentes formas de hacerlo. La más recurrente pues sería con el botón inferior que dice Maximize Viewport Toggle inferior
derecho, el último botoncito, ese Maximize Viewport Toggle, simplemente hago lo mismo, clic, aumento, clic, disminuyo. Eso es en cuanto a los puertos de vista. Dentro de los puertos de vista, pues me aparecen diferentes cosas de diálogo que vamos a ir viendo poco a poco. Pues el nombre ya sabemos, Perspective. Me dice qué tipo, cómo lo tengo, si lo tengo estándar, si tengo, bueno, ya eso lo vamos a ver, ya sería como cuestión de luz, bueno, en fin. Entonces, me dicen las diferentes cosas. Yo puedo cambiarlo, otra vez, clic ahí, voy a perspectiva, o puedo cambiar a ortográfico, ya vamos a ver qué es esto de ortográfico. Puedo subirme al superior, top, bottom, front. Entonces, si ustedes ven, acá salen los shortcuts, por si se lo quieren repasar. Entonces van a Perspective, P, Orthographic, U, tal. ¿Cuáles no tienen? Back no tiene, o sea, no puedo ir a la parte trasera del objeto. Me tocaría o por a través del cubo de vista, que este se llama un cubo de vista, o a través de ir a la lista, esta lista que se aparece, y darle back. Y ahí aparece back. Si voy a perspectiva, nuevamente me tiene en el cubo de vista, si ustedes se dan cuenta, una visualización en el puerto de vista de perspectiva, pero me está viendo por detrás en ese puerto de vista de perspectiva. ¿Eso qué nos quiere decir? Vamos otra vez al home, ahí entramos otra vez a nuestra visualización normal, y eso nos quiere decir que estos puertos de vista son como la forma en donde yo me ubico para visualizar el objeto. Pero yo puedo navegar dentro de ese puerto de vista y rotar dentro de él. Es como si yo me parara en la esquina de un salón y cogiera un dron con una camarita y lo enviara a recorrer adentro de ese salón y pudiera navegar visualmente y ver gracias a esa cámara que existe en ese dron, ver los diferentes ángulos que tiene mis objetos que están en ese salón. Entonces, pues eso lo vamos a ver un poquitico más cuando construyamos un objeto y lo empecemos a navegar. Por el momento dejemos hasta ahí. Simplemente esto se llaman los puertos de vista. Podemos navegar en esos puertos de vista, o sea, cambiar el puerto de vista y digamos que con eso sería. También tenemos una cinta de opciones, una cinta de matriz, en donde yo puedo, digamos, acá tener diferentes opciones de modelado, de selección, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos la barra inferior, que es la del tiempo, ¿sí? Una barra de tiempo, pues que pues básicamente esa barra de tiempo me dice en el estado en el que estoy, en qué frame estoy. Tengo en este momento del 0 al 100. Yo puedo cambiarle eso, puedo cambiar para que no sea de 0 a 100, sino darle más tiempo para hacer una animación más larga. Eh, También puedo modificar o darle play, ¿sí? Para que si ya tengo una animación pueda visualizar cómo sería ese movimiento, esa animación. Eh, También pues tengo debajo de esa barra del tiempo, tengo también una barra de visualización, unos botones de visualización en donde yo puedo navegar dentro de estos puertos de vista, puedo rotarme, panearme, puedo acercarme o alejarme, hacer zoom, pero pues también sin necesidad de utilizar estos botones que están en la parte inferior derecha, puedo hacerlo con el mouse que yo les voy a explicar ya cuando construyamos un objeto tridimensional y podamos navegar un poco más visualmente. También pues tenemos digamos, otra panel, ¿sí? A mí me gusta llamarlo paneles esto. Entonces tenemos una barra de paneles en donde encontramos los diferentes paneles que nos van a permitir crear objetos, nos van a permitir modificar los objetos, darles una jerarquía interna y una jerarquía pues, externa a esos objetos
nos van a permitir darle algo de movimientos dependiendo del objeto que vaya a ser, ver cómo se comporta, digamos, esos objetos o cómo están adecuados esos objetos y darles algunas utilidades a esos objetos. Entonces, creo y modifico, son como las barras, los, los paneles que vamos a utilizar eh, con mayor grado. Primero, pues encontrar las geometrías básicas, las formas, vamos a crear luces, cámaras, eh, vamos a modificar esos luces y cámaras con este panel, ya vamos a ver, y vamos a darles unas familiaridades a esos objetos. Eh, también, pues para terminar, podemos encontrar que pues nuestra interfase está de esta forma, pero yo la puedo cambiar. Si a alguna persona no le aparece de esta forma, es porque, digamos, el espacio de trabajo lo tiene adecuado o lo tiene organizado de otra forma, que pues se puede cambiar fácilmente. Lo primero es pues que acá tengo en la parte superior derecha Workspaces y tengo un menú en donde yo puedo cambiar esa configuración visual que tiene mi interfase para diferentes cosas que yo voy a hacer. Yo aconsejo dejarlo por defecto en default, pero pues es posible que a ustedes les aparezca, por ejemplo, en Design estándar. Entonces, si yo lo cambio ahí en Design estándar, démosle un poquitico para que piense el software y me cambia esa configuración de diseño. Entonces, de pronto les aparece así. Entonces, pues digamos, tiene otras cosas diferentes, ¿cierto? Bueno, pues digamos, no las generales importantes, pero sí eh, cambia un poquitico, digamos, en algunos aspectos, ¿sí? Digamos, aquí pues nos aparecen estas nuevas opciones, ¿sí? Pues que nos van a ayudar si estamos haciendo algo de diseño. Nos aparece pues aquí ya esta barra, pero esta barra la puedo yo aparecer o desaparecer en cualquier momento en mi interfase y ya. Personalmente creo que me gusta tenerlo por defecto, mi interfase por defecto, para que no me altere mucho, digamos, visualmente entre versión y versión. Entonces, voy a volverlo al default. Puede que también les aparezca en Alt Menú el Toolbar, que esa es otra configuración. Miren, ya aparece con una barra de herramientas acá al ladito. Eso ya es como de usuario, ¿no? Eso ya es como de usuario. Entonces, eh, pues ya cada cual pues lo hace como le plazca. Lo indicado es que para nosotros para que podamos accesar a todas las herramientas como las tenemos en orden por defecto, entonces, y pues en la clase no estemos buscando, bueno, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde está lo otro? Entonces, pues dejémoslo en default. Vamos a ir a default y ya. Para terminar con esta primera inducción de 3D Max, vamos a rectificar que nuestra interfase esté por defecto. Aparentemente acá parece que sí, pero pueda que no, pueda que esté allá cuando se haya instalado, la versión haya quedado instalada para diseño y lo que queremos es que nuestra interfase nos quede configurada inicialmente y su base sea de estandarizado de 3D Max para que podamos hacer los procesos de animación, de texturización, de modelado con un poco más de sencillez. Entonces, para rectificar eso, vamos a ir a Customize y en Customize vamos a ir a este pequeño botón, este pequeño menú donde nos aparece Custom ID and Default Switcher. Entonces, con este Custom ID and Default Switcher podemos entrar a los settings iniciales de herramientas de 3D Max y mirar en qué está. Entonces, si vemos, ahí por defecto
hay 4 formas de, de tener inicialmente 3D Max. Entonces, si lo dejamos en Max, sería por defecto. Y en Max debe estar aquí donde dice Default AUI, que es cómo visualizamos los colores de nuestro 3D Max por nativamente. Si está, por ejemplo, acá en Design Biz o Design Biz Art, tiene una configuración diferente. Cuando vayamos a texturizar, digamos, las texturas van a ser un poco diferentes. Entonces es mejor dejarlo en 3D Max. Hagamos un experimento y miremos cuál es la diferencia entre eso y cómo nos cambia. Si nosotros vamos acá a 3D Max y, por ejemplo, ponemos este Light, Aim Light, y le ponemos Set, él automáticamente se va a pasar, digamos, a una configuración básica iluminada de visualización, y miren que cambia, digamos, los colores que tiene 3D Max. Nuevamente, es de usuario. Si les gusta de esta forma, pues se puede trabajar de esta forma, pero personalmente creo que es más amigable la configuración un poco más oscura, amigable para los ojos de aquellas personas que están manejando el software. Los procesos que vamos a estar haciendo van a tomar un tanto más de unos cuantos minutos para hacer, entonces vamos a estar utilizando el software por horas, ¿sí? Horas de uso continua. Entonces, digamos, con esta configuración iluminada se va a ver como más brillante y eventualmente nos va a cansar un poco los ojos. Entonces, aconsejo que nuevamente vamos a Customize, y simplemente lo ponemos en Dark, que era como lo teníamos inicialmente, Dark, y le ponemos Set y lo dejamos en oscuro. Si estaba en clarito, lo pasan a oscuro, vamos a aceptar y ya lo tenemos nuevamente. Es un poco más amigable. Y los contrastes de los botones son un poco mejor, si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Entonces, digamos, el azul se ve como más claridad, las letras se ven con más claridad, etcétera, etcétera. Básicamente eso ese es, digamos, como empezamos a reconocer un poco el software de 3D Max. Entonces los invito a que exploren un poquitico la interfase, hagan lo del ID, el switcher, rectifique que está así, de esta forma, 3D Max, que está en Dark, eh, que no está en alguna otra configuración, y pues ya pasaremos al segundo tutorial de utilización de 3D Max. Chao.